Pero qué, Julián, ¿cómo va la vida? Pues ahí vamos. ¿Qué te cuentas desde la última entrega Monote? Poca cosa, últimamente poca cosa. Otra cosa, a ver si un día te pasas por los cafecicos. La gente te reclama. ¿A mí? Sí, te reclama, te pide, te habla. Sí, claro. No Hombre, sabía. Dime. hemos llevado un guardia civil, pues sí, sí. Vale, Guardia Civil, un señor que escribe columnas en Hoy Aragón. Estamos en pleno girito de Radio Morotes. sí, sí, a ver si un día me paso. Pásate un día, yo que sé, va a charlar aquí con la peña, yo que sé. ¿Te acuerdas aquel sueño que teníamos de hacernos autoentrevistas? Podemos hacerlo. Podemos hacerlo ahí, ¿eh? Es un buen momento. Es un buen momento. Y para que eso sea posible, nos tienen que apoyar en patreon.com/. Barra Radio Monotes. Exacto. Y por supuesto, pues hoy toca masada, toca volver al orden habitual. Así que no sé, si te parece ya, vamos al turrón. Vamos al turrón a ello. porque se viene el turrón del bueno. Seremos Belsetán mientras que exista el Belsetán, después ya seremos otra historia, no sé lo que, pero bueno, es una puta mierda. Vamos con otra edición de La Masada. ¿Qué nos traes hoy, David? ¿De qué nos va a tocar hablar? Bueno, hoy toca desplegar la artillería pesada. Vamos con búnker, vamos fuertes hoy en la masada. Se viene un antes y un después en la doctrina transaragonesa que andamos construyendo por aquí. Vamos, antes de ir con el tema, vamos con la doctrina. La parte de la doctrina ya lo anticipamos en el final del anterior programa. Vamos a hablar del bastardismo, que dijiste así. ¿Cómo? Julián se queda ahí. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué me está contando? Bueno, antes de ir con Cuéntanos. eso, vamos a pegarle una buena vuelta. Vamos a pegar una buena vuelta hasta que llegamos al bastardismo. A partir de un artículo de Aragón Memes que publicó en Hoy Aragón. Ojo. ¿Vale? Aragón Memes publica en Hoy Aragón. Como Aragón Memes. Tal Sí, cual. tiene dos ¿Hace artículos. cuánto que hace esto? Pues el anterior a este era cuando Ciudadanos aún estaban activos. O sea que... Vale, o sea que de Pascuas a Ramos. Exacto, básicamente. Entonces, pues bueno, han llegado... El 8F ha inspirado. Ha generado inspiraciones, por lo que sea. Pero la verdad, yo le lanzo la pregunta, ¿puede haber algo más monoter, más transaragonés, más característico del momento histórico en el que habitamos en Aragón, que un artículo firmado por una cuenta de memes en uno de esos panfletos montados por Azconetti a costa del erario público aragonés? ¿Puede haber algo más? La verdad, David, a mí me parece que es mejor que es lo mejor que podemos ofrecer a nuestros monoters vanguardia del aceleracionismo baturro. Sí, sí. Poca broma. Totalmente. Nuestra salsa Julián, nuestra fiemera preferida, el lugar donde rebozarnos y rebozar el transaragonesismo. Vamos a... Fiemera. Exacto, Un fiemera. palabra. Ay, buena ahí. El fiemo. Donde se fabrican, en Castellote se fabricaban otras cosas. Entre otras cosas, tortura animal. Y no nos gusta eso. Vamos con el artículo porque lleva por título El futuro del aragonesismo. Y... ¿Qué nos estamos gestionando aquí en la masada? Pues eso. Y arranca fuerte Aragón Memes diciendo... Desde esta cuenta humorística, socarrona y modorra, siempre hemos hecho gala del aragonesismo. ¿Y qué es el aragonesismo? Es Ahora la viene gran pregunta, ¿no? Ahora viene a decírnoslo. Es la pregunta que nos hacemos aquí. Es más, desde la humilde masada monoter rechazamos en gran medida desde los postulados de la condición transaragonesa que habitamos como pueblo que tal cosa llamada aragonesismo exista en la actualidad. Partimos de ese rechazo, de hecho, pero vamos a ver cuál es esa definición de Aragón Memes, porque continúa el artículo, él da su definición, da su postura.
Dice: es una idea política que defiende la cultura, historia, costumbres y autogobierno de Aragón sin jefes ni órdenes de Madrid. Difícil. Creo que si tuviera un apoyo mayoritario nos iría mucho mejor, como les ocurre a otras comunidades autónomas, no solo Cataluña o País Vasco, me refiero también a Navarra, Canarias o Cantabria. Un poquito de café para todos veo yo aquí, pero bueno, aceptamos esta base operativa para deconstruir ese aragonesismo desde la condición transaragonesa y plantear por qué ni ese aragonesismo que defiende Aragón Memes existe y que define, mejor dicho, Aragón Memes existe, y cómo tampoco, en caso de existir, funcionaría en Aragón. En primer lugar, porque el tiempo de la construcción nacional burguesa de Aragón, la construcción liberal, vamos a dejarlo ahí también, y eso ya pasó. No va a volver. Porque entre otras cosas, el bloque burgués en Aragón, si tal cosa ha existido en algún momento y no ha sido un simple compendio de élites más o menos locales y provinciales, especialmente la zaragozana por su cercanía y vínculo al proyecto España y a Madrid, pero en realidad esa burguesía aragonesa como tal no ha tenido ningún tipo de articulación ni ideológica ni doctrinal, y ya ni te cuento política, más allá del par. Luego iremos con tocaremos ese tema. El propio Aragón Memes lo deja patente en su artículo cuando habla de las diferencias de voto que representa Chunta Aragonesista más zaragozana y oscense, la concentración del existencialismo en Teruel y la desaparición del parque también se han jugado en Teruel. Creo que es bastante evidente, la evidencia acumulada para afirmar que tal cosa como pueblo aragonés, como tal, no existe, y ya ni te cuento lo lejos que está de estar articulada políticamente. Esa fragmentación política deja muy a las claras que esa supuesta cultura, historia, costumbres y autogobiernos, lejos de estar ya dada y definida por una burguesía, por unas élites, por el sistema liberal, democrático liberal en el que habitamos, aún está muy lejos de construir. Y eso, desde el punto de vista transaragonés, no es una mala noticia. Al contrario, es la condición de posibilidad y potencia que tiene intrínsecamente el ser aragonés, lo que lo hace más interesante, y sobre todo porque te obliga a construir por fuera de las dinámicas patricias, por fuera de las dinámicas burguesas y por fuera del poder. Es decir, el potencial aragonesismo será popular o no será. Eso es importante, ¿vale? Ya lo tocamos el otro día, no vamos a reiterarlo, pero bueno, en la anterior masada charramos profundamente del par y la burguesía zaragozana, cómo la burguesía zaragozana le ha soltado al par la mano, le dimos muchas vueltas, vimos estas lecciones históricas de José Ángel y el conde Aranda y su partido aragonés, es decir, la condición anti-aragonesa de ese proyecto liberal, si se le quiere decir. Aquí habría que hacer varias anotaciones, y especialmente aquí hasta Aragón Memes lo reconoce, porque dice sobre el par: una larga agonía fruto de la desideologización de Biel, el clavico del abanico que transformó el par de un partido aragonesista a un mero partido bisagra, y al que la aparición de Ciudadanos le produjo gran herida. Y aquí se abren varios frentes que iremos tocando en próximas masadas, pero claro, si ha habido un proyecto liberal reciente en la historia de España, ese ha sido Ciudadanos, y que te haga un agujero ya dice mucho de lo que representabas tú del liberalismo español. O sea, que igual representabas más el liberalismo español que el aragonesismo, por lo que sea, En fin, de la incapacidad de los liberales de hacer su revolución no vamos a hablar y profundizar aquí, pero por lo que sea, siempre es condición de acabar o minorizados o pactando con los sectores más conservadores y haciendo la faena de los sectores conservadores. Es la marca del liberalismo español, que no son liberales, ni siquiera son eso, ¿no? Entonces, ahí un saludo a José Manuel Lasalle, que está, no sé si continúa aún en el Partido Popular, pero bueno. En Aragón, la verdad que igual estaban de más, y esto igual hay que agradecérselo a Xavi, que nos ha iluminado en algunas ocasiones por Twitter. Hay que empezar a mirar, no hacer una lectura liberal de la historia, sino más bien entender que la construcción aragonesa
se explica mejor a partir de dialogar con otras tradiciones, surcos que diría Enrique Juliana, como el carlismo o el anarquismo. Yo lo dejo ahí, no es previsión meterse en esos, habrá más hadas. Para meternos en esto es todo un debate y también, de alguna manera, una cierta necesidad de un revisionismo histórico, si de construir aragonesismo se trata. O sea, la explicación liberal está obturada, tanto en lo político como en la construcción de identidad y la construcción de identidad del pueblo aragonés. Igual hay que empezar a mirar de todo esto y ahora mismo quedo en disposición de que todo el mundo me diga neocarlista, ¿vale? Ofrezco mi cargo, ¿vale? En este humilde podcast a que me digan carlista, pero ahí hay un tema y creo que es suficientemente peso. En fin, ya acabo con esta historia. La idea importante que hay que retener de esta oclusión de la vía aragonesa es que de la vía burguesa de la construcción aragonesa es que ha sido más motor de desarticulación, disolución y asimilación de la condición de ser aragonés a la condición castellana que, parafraseando a Lenin, Madrid DF, fase superior del imperialismo españolista, ¿vale? O sea, ya va a llegar un momento en que el proyecto de España solo será Madrid, ¿vale? Más, y la burguesía aragonesa ha servido más a eso que a ser constructores y edificadores de un pueblo aragonés como tal. Esto cambia el marco, cambia la fase, lo cambia todo. Por eso el planteamiento aritmético clásico de ir juntando boticos de un aragonesismo a otro, etcétera, que plantea Aragón Memes, que es su planteamiento fundamental del artículo, ahora iremos con más citas, nunca va a funcionar. Esta es nuestra hipótesis. Seguimos un poco con el artículo e iremos con la eliminación de la opción de esta idea aritmética de la reconstrucción del aragonesismo. Para Aragón Memes hace un poco cuenta de la lechera con las elecciones anteriores y dice: la duda del futuro del aragonesismo es unidos o divididos. Nosotros no aceptamos eso, vamos a otro ratio. De los tres partidos, lo que más afinidad presenta es Chunta y Aragón Existe. Lucha contra las macrorenovables, despoblación, vertebración territorial y Beta-Vox. Diría que en ninguno de los dos sitios piensan eso, pero ¿quién seré yo? Pero bueno, oye, su planteamiento es más o menos estructuralmente... en vez de la unidad de la izquierda, la unidad del centro, o como... La unidad del aragonesismo, claro, nosotros partimos de la... No, pero no es aragonesismo, es un centro aragonés, que es distinto. Claro, es que, a ver, esto está escrito en Hoy Aragón, no... Y no... Ya, no, bueno, pero... Y no precisamente por un militante chuta aragonesista, quiero decir, bueno, sí, es claro, por eso creo que esto parte del error de intentar volver a reconstruir una historia que siempre sale mal, que es construir un centro liberal aragonés, porque no construyes ni liberal ni aragonés. Porque se te comen lo liberal, te lo comen los conservadores y aragonés te lo come el priorizar España sobre Aragón. Porque nunca eres incapaz de salir de esa dinámica. Eso es lo que pasó, eso es lo que le ha pasado al PAR, lo reconoce él, y aquí intentamos volver a reconstruir eso. Y eso con otras siglas. Exacto, y eso es un error, porque continúa. Como la propuesta de Rufián un poco, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema, pero sí, claro, o sea, de alguna manera un poco en esa lógica, ¿no? Vamos a volver a montar un frente de siglas a ver si ahora funciona. Exacto, vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos antes. ¡Wow! Y van a salir los mismos resultados, volver a fundar Sumar. ¿Por qué no? En fin. ¿Cuántas capas, no? O sea, esto era como lo de Roma o Troya, ¿no? ¿Cuántas ciudades hay, no? Exacto, ahí se van estratos, ¿no? ¿Cuántas plataformas de izquierdas? ¿Cuántos estratos de plataformas de izquierdas hay uno sobre otro? Claro, y es un poco la pregunta que se hace aquí a Aragón Memes, desde el lado del aragonesismo. ¿Deben de unirse y complementarse Chunta sin fuerza en Teruel, pero fuertes en Huesca y Zaragoza, con Aragón Existe, que se mantiene fuerte en Teruel, donde Chunta no penetra? Que se mantiene fuerte en Teruel. Ya, bueno, claro, y habría que ver, ¿y por qué? Claro. Porque Aragón Existe está fuerte en Teruel y Chunta no. Espera, hay que decir, claro. ¿En qué momento tú cuando la gente va a decir, pues sí, me cuadra, ahora sí que voto?
Pues te lo explica a continuación, en el párrafo de a continuación dice: de perfecto. sumar sus votos, esta unión pasaría de 8 a 11 escaños. Aunque en Porque la política... lógica es esa. Aunque en Los votantes nunca dicen, pues ahora que van con estos ya no me gustan. Eso Exacto, nunca lo dicen los no. votantes. Ya, bueno, claro, él lo dice a continuación. La verdad, asume sus limitaciones. Aunque en política 2 más 2 a veces dan 4 o 3 o en vez de 5. O por el otro lado, deben de ir por separados, lanza la otra posibilidad. Chunta apostando por un aragonesismo urbano y progresista, y aragonesiste apostando por un aragonesismo rural y territorial, que en Huesca y Zaragoza está huérfano. Uf, y aquí le veo muchos huecos hasta lectura, pero bueno, no es tema de eso. No es tema de esta columna las lecturas políticas o planteamientos políticos. ¿Vale? Dice, tenemos ejemplos en diferentes autonomías de ambas opciones y ambas exitosas. Para mí, el problema de esto es... ¿De qué habla? Ejemplos. No, lo que planteas como un aragonesismo en 2 tiempos. Uno que sea como más urbano. ¿En qué comunidad autónoma existe eso? Pues entiendo que será un poco el planteamiento que le vendrá a la imagen. Igual es, por ejemplo, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Por ejemplo, que Junts está más pegado al interior de Cataluña y Esquerra Republicana es más dinámico en zonas urbanas y pegadas a la costa, en zonas más metropolitanas, si se quiere decir. Por ejemplo, Bildu, no lo sé cómo funciona el asunto, pero igual está pensando en un PNV más focalizado, aunque yo creo que ahí no se reproduce tanto, pero creo que va un poco por ahí. Esa es la lectura que yo saco de esto. A mí, aquí me fallan muchos huecos, pero creo que no hace falta... No es el punto de hacer una lectura política de este planteamiento. A mí, por ejemplo, ver a un Aragón Teruel existe tan rural, si tú miras los datos, eso no pasa. Por tanto, o sea, no es esta lectura que se ha hecho de... los rurales rebelándose, sino más bien los urbanitas con un cierto arraigo rural o que tienen pueblo o qué tal, que tienen una cierta noción y que votan sobre todo en espacios urbanos. Pero bueno, eso no somos sociólogos o electorales, pero si uno mira el mapa y la distribución de los votos... Para los que invitaban los programas de las elecciones de Aragón tampoco... Exacto. Nosotros considerablemente somos mejores analistas. Si pueden opinar ellos, exacto. Puede opinar cualquiera casi. Pero bueno, la cuestión aquí es, en el escenario más racional de esta agregación de votos, realmente solo habría 3 escaños más de los actualmente existentes. Esto quiere decir que no podría haber otras posibilidades, que la supuesta articulación de Chunta Aragonesiste se podría empujar un círculo virtuoso de reconstrucción de un aragonesismo actualmente existente, hacia cuotas de mayor representación política. Por supuesto, no lo dudamos. El fondo es la operación que tiene que haber detrás, ¿no? No solo por los roles que cada fuerza política deba jugar para ser más eficiente electoralmente, rural, urbanita, o mayor o menor incidencia social, Zaragoza, Huesca versus el rol meridional de Teruel o excepcional de Teruel, sino porque es un planteamiento de dentro de la caja. Think out the box, ¿vale? ¿Qué liberal nos está quedando esto, Julián? Es decir, piensa siempre la lógica del aragonesismo dentro de la institucionalidad, la lógica de distribución simbólica y política del actual orden político moldeado por esa burguesía liberal antiaragonesa. Por tanto, ahí nuestro planteamiento es que no hay posibilidad de un aragonesismo alguno ahí dentro. Think out the box, ¿vale? Porque el camino es Vox de eso. O sea, el resultado de eso es Vox, ¿vale? Entonces, claro, ni siquiera en esas, pensando en una máxima eficiencia electoral, dentro de esa caja antiaragonesa se llegan ni siquiera al punto de ser mayoritario políticamente dentro del país y por tanto de desarrollar una construcción política del polo aragonés. O sea, ni siquiera en esos términos. Por tanto, hay muy poco que conservar y rascar de la actual situación si de construir aragonesismo se trata, desde nuestra perspectiva transaragonesa, por supuesto. Es decir,
Invocar la ciencia de la aritmética, de la ciencia de la matemática política, no basta, no va a bastar para recuperar el aragonesismo. Hay que invocar otro tipo de ciencia, otro tipo de fuerza, otro tipo de pasiones. Sí, de recuperar el conatus, ¿vale? Concepto, siguiendo la filosofía spinosiana de Spinoza, de Baruch Spinoza. De ser aragonés es de lo que se trata. Si queremos recuperar el conatus, ¿qué coño es eso del conatus? ¿Vale? ¿Y qué pinta aquí? Estaréis preguntando muchos monoters, Julián inclose, ¿vale? Para los habituales de Café Dico Monoter no es ninguna novedad, porque ya trabaja un poco la filosofía de Baruch Spinoza, las pasiones y su ética han caído en algún que otro análisis político, pero básicamente Baruch, el señor Baruch Spinoza, el conatus es como su cierre de toda la ética de las pasiones spinosianas, que no es otra cosa más que, siguiendo una definición, esfuerzo innato y la fuerza vital de cada cosa, especialmente el ser humano, por perseverar en su ser y aumentar su potencia de actuar. Es justo lo que necesitamos para rearagonesizar. Perseverar en el ser, porque queremos continuar siendo aragoneses, no permitiendo nuestra disolución, asimilación y desaparición como pueblo ante la potente fuerza antiaragonesa que nos gobierna, y por supuesto aumentar nuestra potencia de actuar, porque como ya hemos puesto de manifiesto con el análisis anterior, no da con lo que hay para perseverar o continuar siendo aragonés, ni en lo político ni en ninguna de las dimensiones que afecta al ser social aragonés. Es decir, para mantener y recuperar nuestro conatus aragonés, nuestro ser, nuestra potencia de actuar como aragoneses, necesitamos algo más. ¿Y qué es lo que propone Spinoza? Recuperar las pasiones alegres. Es su clave de bóveda para llegar al conatus, llegar al ser y a la potencia de ser, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las potencias o las pasiones alegres en el transaragonesismo? No tenemos ni puta idea, ¿vale? Quede claro. Para eso montamos la masada, para eso lo tenemos que generar nosotros, pero sí que tenemos claras dos cosas, dos negatividades de base. Una, que invocar la ciencia aritmética que no nos saca de estas pasiones tristes. Es decir, claro, para llegar a las pasiones alegres hay que salir de la tristeza, de las pasiones tristes que, claro, os podéis imaginar, si las pasiones alegres te llevan al conatus, las pasiones tristes te alejan del conatus, te alejan del ser, de la potencia de ser, ¿vale? Entonces, hay que salir de las pasiones tristes. La ciencia aritmética y la matemática política nos anclan en esa tristeza, por tanto hay que salir de esa es la primera certeza, y la segunda, el dominio histórico del antiaragonesismo solo nos ha conducido a la extensión e intensificación de esas pasiones tristes dentro del no pueblo aragonés, y por tanto no ha hecho más que alejarnos de ese conatus. Por tanto, ya tenemos dos casas claras. Hay que huir de la aritmética electoral, eso por un lado, y por otro lado hay que luchar contra el antiaragonesismo, contra esa fuerza histórica que ya definimos en la anterior masada, que se fundamenta en las pasiones tristes de Aragón, y contra esa nos debemos de alzar y debemos de combatir. Aquí es donde aparece el personaje de hoy, que para les més espabilades habrán visto que con el título y la cartelería, la carátula de la masada, pues ya sabrán de quién hablamos. Vamos a invocar a Luis Buñuel y a su fuerza que para nosotros es el bastardismo. Hemos llegado al bastardismo desde hace un rato, hemos aterrizado en Luis Buñuel y el bastardismo. Sabemos perfectamente que Luis Buñuel no se le asocia con esta corriente de pensamiento, ni es feminista. Ya lo ve. No es feminista Luis Buñuel, no lo ha sido, no lo fue, ¿vale? Ni coincidió en el tiempo con María Galindo y su planteamiento del feminismo bastardo. Pero hay algo de bastardo en la figura de Buñuel en relación a la historia aragonesa. Hay algo de hijo nacido fuera del matrimonio de la historiografía oficial aragonesa que desordena, tensiona, contradice y se revela y desobedece ante esa historia oficial que escriben los bien pensantes de la identidad aragonesa. Esos mismos que compran
que un afrancesado como Goya sea alguien a que honrar hasta la puta náusea, antes incluso que se celebre su bicentenario, o que nos impongan como referente de la música un pedante con ínfulas imponente, impotente de poeta, que desde Héroes del Silencio no ha vuelto a hacer nada reseñable en su trayectoria musical. Por lo que sea, a esta gente que nos inflan a estos dos referentes, por poner un ejemplo, por lo que sea, no les cierran su modélico panteón aragonés en su canon identitario de ser aragonés, el primer director aragonés en ganar un Oscar, referente mundial del cine todavía hoy, y que para hacer todo eso no necesitó de apartarse, separarse o negar su carácter y su acento profundamente aragonés. Luego veremos un vídeo al respecto de esto. Es más, posiblemente ha sido la figura que más lejos ha llevado la condición cultural y estructural más vertebradora del pueblo aragonés, seguramente mucho más que la jota, como es el tambor y el bombo, ¿vale? Esta es una hipótesis central. El tambor y el bombo está mucho más extensible. Luego iremos con teorías al respecto de eso. Yo pienso a Aragón como tres capas. La capa del zaragocismo, del Real Zaragoza, las capas populares, ¿no? Los grandes movimientos populares en Aragón, la jota o el baile regional no me gusta. El baile nacional aragonés, si le quiere decir la jota, ¿vale? ¿Vale? No, el movimiento alrededor de la jota, el movimiento alrededor del Real Zaragoza, que también es, digámosle, en términos de masas sociales grandes y amplias en Aragón, estarían esas dos, y luego estaría una que no sale nunca, que es la masa alrededor del tambor y el bombo, que me parece clave, y además está también ampliamente extendida a lo largo y ancho de Aragón. Entonces, me parece que a veces eso gana en potencia a la jota, pero es, bueno, no es plan de competir, ¿no? Pero si Aragón lo pesáramos en esas grandes masas populares, a mí me saldrían estas tres. Porque la masa de la música tradicional, con todos los respetos para la gente de la música tradicional y con lo que me gusta a mí, no da. De momento no me parece una gran masa popular, a pesar de fenómenos como la Ronda Voltaña. Pero bueno, una cosa, esta de la extensión y la masa social alrededor del tambor y el bombo, que por supuesto, en el dominante aragonés del baturrismo homogeneizador y limitante es inaceptable. Eso es asumir que tu masa preponderante, la masa jotera, ¿vale? La masa baturra está superada por la masa popular del tambor y el bombo. Eso sería inaceptable bajo los términos del baturrismo actual que nos gobierna, que dirige nuestro sentir identitario y cultural. Y eso es lo que precisamente hace relevante e interesante a Luis Buñuel desde una lógica transaragonesa, y lo que hace imprescindible convocar su fuerza como base espiritual y simbólica desde la que recuperar el conatus aragonés desde las pasiones alegres de su espíritu bastardo, surrealista, crítico, cuestionador e universalizador de lo aragonés, porque la ciencia aritmética del orden antiaragonés no puede. El ser transaragonés será bastardo y buñuelesco o no será, y punto. No hay más debate a este respecto. Madre mía, David, no sé si el transaragonesismo será bastardo y buñuelesco, pero sin lugar a dudas será una buena chapa como la que has metido aquí hoy. No queda más de medio programa, David. Total, lo mío es la turra, yo lo reconozco, no me oculto, ¿vale? No me basta con 3 programas de 2 horas a la semana, que tengo que venir aquí a dar más turra, ¿vale? Pero vamos sí a ir pasando a la sección donde ordenamos la discusión, el tema sobre el que discurrimos. Por tanto, obviamente, como siguiendo la tradición de la masada, vamos con el barral de la sabiduría. Tiembla porrón, tiembla porrón, tiembla, tiembla porrón. Hoy con un cuerpo de jota os sobra el despertó, y la ronda trae reseco, muy reseco al ganchón. El barral de la sabiduría. La miaja de conocimiento que no pedías, pero que Radio Monotes te aporta. No te acaba, ya lo hará el borrondado.
Como ya saben, monoters, aquí no buscamos en papers de la academia, ni en autores recónditos de la academia, para conocer la trayectoria de Luis Buñuel, su cinematografía, lo que lo compone, el universo de Buñuel y demás. Ya saben dónde acudir, por ejemplo, Wikipedia. En el barral de hoy nos vamos a centrar en una dimensión del universo buñuelesco, porque se viene la Semana Santa. Pues claro que sí, puede ser, ¿no? Porque posiblemente los tambores y bombos del Bajo Aragón, siguiendo lo anterior, será seguramente el símbolo, la tradición, el rito y también el mito más universal de Aragón, pero que pintan entre cero y nada dentro de lo que canónicamente se considera aragonés. Pues también la sonoridad, la performance de los tambores del Bajo Aragón, concretamente los de Calanda, de la mano de Luis Buñuel, serán posiblemente el elemento más subestimado, pero a la vez el más vertebrador, más luminoso, más telúrico, más filosófico y con mayor capacidad de proyección de conatus aragonés de nuestra cultura. Y eso, desde una condición transaragonesa en la que habitamos esta masada, lo vamos a cambiar y lo vamos a reivindicar, porque es nuestro deber moral si queremos construir conatus aragones. A ello vamos, y lo vamos a hacer desde las propias memorias de Luis Buñuel, un libro que se llamaba Mi último suspiro, posiblemente la Biblia que necesita el transaragonesismo, seguramente, aunque habría que quitarle unas cuantas capitas o caporras, mejor dicho, de homofobia y machismo que tiene el texto. Ya sabemos los tiempos en los que fue escrito esto, pero bueno, Luisito, te podrías deconstruir un poquito, aunque sea a posteriori. En este texto, los tambores de Calanda tienen su capítulo propio, poca broma, así que vamos... Por supuesto, pirata el libro. Así que vamos con unos cuantos fragmentos de dicho capítulo para ir dibujando la potencia transaragonesa de los tambores de Calanda. Vamos un poco a recitar algunas frases. Dice: existen varios pueblos de Aragón, una costumbre tal vez sea única en el mundo, lo cual ya nos daría nos debería incitar a que esto fuera icónico en Aragón, pero bueno, la de los tambores de Viernes Santo, dice. Se tocan tambores en Alcañiz y en Híjar, pero en ningún sitio con la fuerza tan misteriosa e irresistible como en Calanda. Bueno, hay que entender estas competiciones entre pueblos, ¿vale? Hay que entenderlo dentro de esa lógica. Pero dice, esta costumbre, que se remonta a finales del siglo XVIII, se habría perdido hacia 1900. Un cura de Calanda, Monsén Vicente Allanegui, la resucitó. Esto hay un poco de distorsión histórica aquí, pero bueno, en cualquier caso, porque está contando un poco una historia un poco sesgada, pero bueno. Él yo la avisa al principio, mis memorias son sesgadas, eso lo dice desde el principio del libro, no engaña a nadie, no engaña a nadie. Los tambores de Calanda redoblan sin interrupción, o poco menos desde el mediodía del Viernes Santo hasta la misma hora del sábado, en conmemoración de las tinieblas que se extendieron sobre la tierra en el instante de la muerte de Cristo, de los terremotos y de las rocas desmoronadas y del velo del templo rasgado de arriba a abajo. Es una ceremonia colectiva impresionante, cargada de una extraña emoción que yo escuché por primera vez desde la cuna a los 2 meses de edad. Poca broma. Palabra de Don Luis. Ignoro lo que provoca esta emoción. Habla un poco de las emociones de una gente que le llevó, un grupillo que le llevó ahí unos tambores para que... Dice, ignoro lo que provoca esta emoción, comparable a lo que a veces nace de la música. Sin duda se debe a las pulsaciones de un ritmo secreto que nos llega del exterior, produciéndonos un estremecimiento físico exento de toda razón. Mi hijo Jean-Louis, ya me jodería tener que llamarle a tu hijo, sí, pero bueno, eso ya. No todos los héroes llevan capa y no todos los héroes son perfectos. Realizó un corto, Les Tambors de Calanda, no sé cómo se dirá, pero bueno, más o menos. Y yo utilicé ese redoble profundo e inolvidable en varias películas, especialmente en La Edad de Oro y Nazarín. En la época de mi niñez no habría más de 200 o 300 participantes. Luego iremos con esto, porque dice, hoy son más de 1000, con 600 o 700 tambores y 400 bombos. O sea, y a esto aún hay que sumar la capa de turistificadora que últimamente ha llegado esto. Cuando dos grupos que siguen ritmos distintos se encuentran al doblar una esquina, se pasan frente a frente y entonces se produce un auténtico duelo de ritmos, que puede durar 1 hora o más. El grupo más débil asume entonces el ritmo más fuerte. Vale. O sea, es brutal, 1 hora tocando el tambor.
¿Dónde has visto la era, en el momento de esto que decíamos alguna vez, ¿no? De la sociedad del desenfoque o de la sociedad del TDA, ¿no? ¿Tú ves a alguien haciendo una acción más de una hora? No. Ni más de 10 minutos tampoco. Por tanto, esta tradición hay que abrazarla, hay que abrazarla. Los tambores, fenómeno asombroso, arrollador, cósmico, que roza el inconsciente colectivo, hace temblar el suelo bajo nuestros pies. Basta poner la mano en la pared de una casa para sentirla vibrar. La naturaleza sigue el ritmo de los tambores que se prolonga durante toda la noche. Si alguien se duerme arrullado por el fragor de los redobles, se despierta sobresaltado cuando estos se alejan abandonándolo. No cuando te llegan, estás tan habituado, es tan natural ese sonido, que cuando te despiertas es cuando se van. Cuando se queda el silencio, ¿no? Exacto. Esto es como cuando te quedas dormido con la tele y te apagan la tele. Quiligua. Pero eso es súper natural. Debería de ser súper aragonés, ¿no? Bueno, aquí explica el sábado por la mañana. A los niños, en vez de ponerles nanas, ¿no? Exacto. Les pones la rompida de la hora ahí Y ahí a 100 decibelios. Exacto, para que se acostumbren al ser aragonés, al conatus aragonés. Al amanecer, la membrana de los tambores se mancha de sangre, las manos sangran de tanto redoblar, y eso que son manos rudas de campesinos. La condición esforzada, la condición campesina de Aragón que no debemos de olvidar. Esto también nos recuerdan los tambores de Calanda, según Buñuel. Buñuel era hamburgués también, no se tapa en el libro, lo reconoce abiertamente. De hecho, bueno, tiene como varios pasajes de cuando vivía en Zaragoza y su particular visión de Zaragoza, que hoy estamos con los tambores, ¿vale? Ya vale, tanto Zaragoza. Eso también hay que quitarse un poquito. Bastardismo, pero sin Zaragoza, por favor. Pero incluso después de volver a la vida cotidiana, algunos vecinos de Calanda aún hablan a tirones, siguiendo el ritmo de los tambores dormidos. Me parece poesía. Me parece una... En esto de... O sea... Moldea hasta la forma de hablar, hasta la forma de relacionarse. Eso es brutal. Eso te hace único. Te hace único e imprescindible. Por tanto, y eso junto con la condición... La condición arrolladora, asombrosa, cósmica, que roza el inconsciente colectivo, que hace temblar el suelo. Hay muy pocas tradiciones en Aragón. Y otra cosa que no lo dice aquí, pero que es historia un poco oficial, es que, bueno, los tambores y los bombos se instauraron en Híjar, creo que era, y eso fue a poco permeando en el resto de Aragón. La pregunta que nos haremos ahora, a partir del debate con Julián, es... ¿por qué esto no es canon, no es institución aragonés y sobre todo la figura asociada a él como Luis Buñuel? Hasta aquí el Barral de la Sabiduría. Ahora, por tanto, abrimos la ronda de preguntas. Vamos con la discusión. Tiembla porrón, tiembla porrón. Hoy con un cuerpo de jota os sobra me despertó. Y la ronda trae reseco, muy reseco al ganchón. El Barral de la Sabiduría. La miaja de conocimiento que no pedías, pero que Radio Monotes te aporta. No te acaba, ya lo harán los rondados. Bueno, Julián, ¿tú qué onda con Buñuel? ¿Te ha influido en algo? ¿Has visto sus principales obras? ¿Consideras que es una figura minusvalorada en la historia aragonesa? Y sobre todo, dando la dimensión, ¿no? La traducción de esta masada a los tambores y bombos, si has tocado en algún momento, ¿qué vínculo tienes con ese instrumento del diablo aragonés? A mí me parece que como muchas figuras turolenses, Buñuel, bueno, no sé si muchas, pero Buñuel es poco conocido. Y la gente que lo conoce no sabe que es de Teruel o de Calanda. ¿O jodas? Sí. Con mogollón. Sí. Esto me pasa a mí con Buñuel, con Jiménez Los Santos y con David Civera. Con esa triada. Dicen, no puede salir una figura de ese nivel, no puede salir de... La gente dice... Claro, toda la gente le dices que David Civera es de Teruel y dice, ¿en serio? ¿Cómo? O que Jiménez Los Santos es de Teruel, la gente no lo sabe. Pues con Buñuel pasa lo mismo. Yo a todo el mundo que le he dicho... Bueno, cuando hablas a la gente de Buñuel...
Yo películas de Buñuel no las he visto. Bueno, he visto las típicas escenas, ¿no? La típica esta de la nube que pasa por delante de la luna, ¿no? Que es un... Sí. Con la navaja, con el ojo de... Sí. Bueno, es un ojo de vaca. En la película creo que es un ojo de una persona. Sí, bueno. sí. Hace figura como un ojo de una persona. Que es evidentemente, ¿no? El surrealismo, ¿no? Que este señor pertenecía ahí a la generación ilustrada de principios del siglo XX, generación del 27, ¿no? Sí, él, de hecho, en el libro, una de las tramas es su presencia en la famosa residencia de estudiantes de Madrid. Claro, que ahí conoce a Lorca, a Alberti, a todos, o sea, a Dalí, con todos, también Dalí. tenía relación con Dalí, bueno, todo este rollo, ¿no? O sea, que evidentemente... pero no he visto sus películas todavía. A lo mejor algún día me animo a ver alguna, pero bueno, no soy... Y poco más, o sea, sé que era de Calanda, como los melocotones, que es, ¿no? Padre o propulsor del surrealismo, principalmente en el cine. Supongo que también escribiría y tendría sus cosas. Luego iremos con eso. Le pegaría un poco a todo. Y poco más. Y con los tambores y los bombos, yo me apunté de pequeño a una cofradía. ¡Opa! Pero yo siempre he sido muy vago. Y me cansaba. Y le dije, y cuando llevaba un rato ahí ensayando, le dije a mi padre, tendría yo, no sé, 5 años o 6 años, yo que sé, me dieron un tambor pequeño. Y le dije a mi padre, papá, no quiero, no, esto no me gusta. Y me dijo mi padre, si te llevo yo el tambor, ¿tocas? ¿En serio? Y le dije, sí. Y me dijo, pues ala, recoge que nos vamos a casa. Brutal, un aplauso para tu padre. Yo creo que hay que, en esto de los tambores y bombos, hay que como separar, porque antes hemos dicho, ¿no? Del Bajo Aragón se extrapoló, se fue extendiendo por el resto del territorio aragonés. Hay que extrapolar dos cosas. Sí, en el Bajo Aragón existen procesiones, alena procesionaria y tal, pero tiene un componente muy popular esta fiesta. Es decir, creo que eso no hay que olvidarlo. La extrapolación que luego se ha hecho a otros territorios, por ejemplo, la Semana Santa zaragozana, ¿no? Que ahora quieren como promocionar mucho y tal. Es en realidad la captura, igual que lo vimos en las fiestas populares, en la primera masada de todas, ¿no? La captura que han hecho un poco el orden burgués, el orden establecido, el que la iglesia, por supuesto, de esa tradición popular. Creo que los tambores y los bombos nos ponen ante una disquisición que también es materia de la masada, que es qué hacer con la religiosidad popular. O si tal religiosidad, porque estamos muy acostumbrados, especialmente del lado de la izquierda, de rechazar cualquier tipo de religión, de acto religioso. Pero estas cosas, como veremos en las semanas de Semana Santa, nosotros ya anticipamos que se volverá a hablar de los debates de la gente de izquierdas que están cofradías, sobre todo especialmente con el tema Sevilla, ¿no? El Kitchi, Andalucía, ¿no? Exacto, es muy debate andaluz, exacto. Sergio, ¿no? ¿Cómo se llama? Sergio Pascual. Sergio Pascual era costalero. Exacto. No, pero creo que bueno, que hay quizás alguna tensión, porque al final son elementos que en el caso andaluz, como están muy integrados también en ese orden, ¿no? En el orden cofrade. En el Bajo Aragón es todo lo contrario, quiero decir. En el Bajo Aragón no han sabido domarlo del todo. Continúa habiendo una capa muy popular, muy participativa. Es más, diría que en algunos sitios es más fiesta la Semana Santa, más fiesta popular que las propias fiestas patronales. Entonces, ¿qué hacer? O sea, creo que eso, por ejemplo, no se ha extendido, claro. O sea, de alguna manera lo que han hecho es, pues los poderes no son idiotas y tutelan esto. En algunos espacios aún no pueden, ¿no? Pero yo creo que también pasa un poco en otros sitios, como creo que en León, por ejemplo, también la Semana Santa también es más fiesta popular que acto litúrgico como tal. Claro, por tanto, creo que
que en esta lógica de recuperar el ser aragonés desde lo popular y no tanto desde las lógicas de poder, creo que podría generar un rol muy importante y ser... Igual que hay, ¿no? La peregrinación al Pilar por parte, ¿no? de la institución baturra, podría haber, que seguramente la gente del territorio del Bajo Aragón no, muchos no quieran y nos matarán por esto, pero podría haber una peregrinación aragonesa al origen popular de un nuevo aragonesismo. Pero bueno, esto ya entraremos al debate. Con respecto a lo de las figuras, yo... voy a hacer una aportación y a ver qué te parece esto de las figuras de que con Jiménez Los Santos, David Civera, lo que comentabas, a la gente le parece raro que sean de Teruel, o les parece extraño o no lo tienen en su onda, en su... Joaquín Carbonell, en una canción que tiene que es de Teruel, no es cualquiera, dice: gente rara como Chomón, gente rara como Buñuel. No sé si crees que el tema viene de la rareza de los personajes, porque Chomón revolucionó en parte el cine y Buñuel también. No sé si tiene algo que ver con el cine. ¿Cómo? No te he pillado el punto. Que o sea, que si tiene que ver con la rareza, ¿el qué? El tema de que no sean figuras como asociadas a Teruel o reconocidas de Teruel, o sobre todo que jueguen un rol importante, en este caso en la historiografía aragonesa, porque son de Teruel, porque eran gente rara. A pesar de que, joder, si ha habido una cosa, un elemento central en los últimos, ahora igual, con las redes sociales y otras cosas, pues ya el plano cambia, pero el cine ha jugado un rol fundamental en las sociedades de hace unas décadas, ¿no? Y llama poderosamente la atención que en Aragón haya dos figuras como estas y para mí me da especialmente con Segundo de Chomón, pero bueno, con Buñuel igual menos, pero que, o sea, tú lo encuentras como una excepción ahí tirada, de repente, pues bueno, no juegan un papel central como puede ser Goya, por ejemplo. O sea, yo creo que son dos cosas. Dos chaquetas, ¿no? Eso son tres chaquetas. Dos cosas. Yo creo que una es centralismo. Es decir, en la medida en la que son periféricos, no se les reconoce tanto el mérito, ¿no? Y periférico puede ser tanto nacer en Teruel como hacer su labor o no trascender por lo que hayan hecho fuera de lo que pueda ser Zaragoza o Madrid o lo que sea. Esa es una. Y otra sí que puede ser las rarezas, ¿no? Más que la rareza, lo que no se alinee bien con el statu quo, con el poder en ese momento. Es decir, ser transgresor en ese momento, digamos. Es decir, porque Goya al final pintaba para la familia real. Claro. O sea, Goya, vale, las pinturas... O sea, que decir, Goya era... O sea, tuviste las pinturas de Goya de la época negra de Goya y de Yuyu. Quiero decir, está lejos de ser, ¿no?, una cosa canónica... Pero Goya estaba reconocido como estaba vinculado con la aristocracia, ¿no? y con la realeza, estaba metido en el meollo. Entonces, no, era un poco como, salvando muchas distancias, ¿no? Un poco como Rasputín, ¿no? Podía ser un poco excéntrico, pero estaba ahí, ¿no? Era su excéntrico. O sea, era el excéntrico de esta gente. Lo digo porque, por ejemplo, siguiendo un poco con esta gente, coño, Dalí era un tío también de lo más raro. Y sin embargo en Cataluña Dalí está bien reconocido y se enorgullecen bien de lo que ha hecho Dalí. Y mira que era un tío excéntrico, raro, pero de eso han hecho pro, ¿no? De eso han hecho bandera. Bandera, exacto, no me salía. Entonces creo que son un poco las dos cosas. Creo que en Aragón tenemos o impera, no sé si tenemos, pero desde luego los que dominan tienen una mentalidad, ¿no? De no salirse del tiesto, ¿no? De ser normales, ¿no? De no llamar la atención, de no... Claro. Pero ¿quién marca esa normalidad? Porque como lo estabas... Claro, para mí la pregunta es ¿quién marca esa normalidad, no? Porque lo estabas diciendo aquí. Goya tiene pinturas también fuera del canon, digámosle, pero al contrario de Buñuel, está plenamente integrado ¿no? Es un símbolo muy fuerte. Entonces... Buñuel no,
Es cierto que evidentemente la condición de exiliado, bueno, a ver, en tema político, pues bueno, hay como tensiones y diferencias, ¿no? Y eso y fue un exiliado político, podemos hablar de eso. Pero es que todos o casi todos de la generación del 27 lo fueron, quiero decir, Claro. fueran más conservadores, porque los tenías, quiero decir, Dalí está lejos de ser un rojo peligroso. No. Y también tenía un poco esos tiras y aflojas con el régimen, aunque fue mucho más aceptado, pero toda la generación del 27, o sea, todas las vanguardias al final eran un poco disidentes de lo que había. Claro, entonces, ¿quién marca el canon? ¿Qué lo marca? ¿Sabes? ¿Cuál es la historiografía oficial aragonesa? La que más sintoniza con Madrid, porque eres pintor de la corte y pintor de corte y del rey, y por tanto, a pesar de tus rarezas te aceptamos, pero un señor que gana un Oscar desde el surrealismo y que sería literalmente una figura preeminente, lo ponía por aquí, en Francia, por ejemplo, habrían hecho institutos de cinematográficos en su... Bueno, que no los haya. Exacto, no, claro, es que el Oscar que ganó lo ganó para Francia, Claro, ¿sabes? que... Entonces, no solo te digo calles, a mí eso de las calles no, pero por ejemplo, en el último San Jorge que entregaron los premios en la Diputación Provincial de Teruel, se lo entregaron a Javier Macipe, ¿no? La Estrella Azul, creo que se llama, la película esta. Que es un tío que ha venido a grabar aquí, que en el discurso que hizo dijo, yo lo que quiero es venirme a instalar aquí para... ¿no? A esa persona, desde una lógica de... como empezaron a fardar el cine aragonés hasta que fueron al balcón de... la fiesta del cine aragonés duró hasta que fueron al balcón y dijeron 4 verdades. De esa también habría que hablar, ¿vale? Ahí ya, por lo que sea, ya no les entró mucho a Azconetti y a Natalia Chueca el tema del cine aragonés, ¿vale? Pues un señor que como Javier Macipe, que quiere instalarse aquí, que quiere grabar aquí, hostia, y no hay nada, ¿sabes? No hay nada a pesar de haber tenido un premio Oscar, ¿sabes? O sea, a pesar de haber sido, incluso, digámosle, no te digo que la hagas en Calanda, pero Luis Buñuel tenía un vínculo y prácticamente toda su adolescencia la vive en Zaragoza, prácticamente. Entonces, ni siquiera ahí se tiene esa noción, o sea, porque podríamos decir, lo típico de, es que nos tienen manianos de Teruel, pero es que en realidad Luis Buñuel es una figura también muy zaragozana y no hay una reivindicación de él. Y eso a mí me llama poderosamente la atención. Habría que mirar, ¿no? O sea, ¿por qué a Goya, a Ramón y Cajal o a Bunbury se le reconoce, ¿no? Y ya gente como Buñuel, ¿no? Hablando... Es un buen análisis. Claro. Hablando de rarezas, el año pasado se hizo viral un vídeo. Dura un poco. Solo uno. Un vídeo de una entrevista mucho más extensa. Lo digo por lo de las rarezas y el tema, digámosle, de ¿cómo decirlo? A mí mi hipótesis es que tú entras al panteón aragonés. Hay panteones alternativos, pero tú entras al panteón aragonés, mi hipótesis, contra más te alejas de ser aragonés. Es decir, contra más te despojas de tu identidad originaria y más asimilado y más pulido, más refinado, por así decirlo, en tanto que lo aragonés se considera algo de paletos. Exacto. Esto se ve clarísimamente en una mierda que de tanto en tanto compartimos en la semana en la colonia, que es los vídeos estos por los cuales las pijas estas de Hoy Aragón que salen ahí comentando te hablan de el maño, ¿vale? El maño es literalmente el aragonés, ¿vale? El aragonés, palabras aragonesas, expresiones aragonesas del aragonés, ¿vale? Y en vez de decirse y afirmarse como una lengua propia de... ¿no?
Es hablar maño, ¿no? Exacto, hablamos maño. O sea, es una lógica... Hablamos maño y chapurreado, claro, no hablamos aragonés y catalán. Exacto. Entonces es una manera como de intentar construir... Y eso lo ves un poco, ¿no? Da la sensación de como que tienen que justificar lo que ellos consideran paletos para integrarse en una realidad superior, ¿no? O sea, ya... Tienen que dotarle de una identidad, pero de una identidad que no sea molesta con el proyecto España. Es decir, porque tú podrías afirmar, pues esto es aragonés y aquí una de las lenguas es aragonés, pero eso entraría en conflicto, por lo que comentabas tú, no hablamos catalán y aragonés, hablamos chapurriao y maño, ¿vale? No, porque eso entraría en conflicto de tensión con la identidad primordial de esa gente. Por eso decimos que la vía burguesa es imposible para la aragonesidad. Y la vía liberal española menos todavía. Por tanto, todo proyecto político que continúe esa senda será fracasado. Por eso hay que mirar otras tradiciones. Pero bueno, quitado esto, a otras tradiciones políticas, quitado esto, vamos a hablar de eso, porque en este vídeo, dejaremos solo el audio, se ve muy claro que Luis Buñuel, lejos de ser una figura que hizo esa depuración, digámosle, continúa manteniendo eso. Vamos a escucharlo, un momentico solo. ¿Por qué el cine? ¿Por qué no la pintura? ¿Por qué no la literatura? Por desgracia. Soy el peor pintor del mundo y el peor escritor del mundo. Si no fuera por eso, el cine ni hablar. ¿Pero por qué el cine? Algo debe haber atrás. No, algo no. Es que tengo una facilidad. Yo, lo pobre o rico me da igual. Lo que yo siento me puedo expresar en imágenes. Y no me puedo expresar escrito. Soy un ágrafo. Soy un hombre que... Me dice usted que dice usted por la tarde y me cuesta 5 horas escribir en correcto castellano lo que dice. Y tú lo escribes en 10 minutos, yo 5 horas. Soy muy mal escritor. Y pintor no hablemos. Lo peor del mundo. Y músico, pues... Músico, tal vez. No músico, tal vez hubiera sido músico. ¿Y actor? No, músico sí. No, ahora no, con el oído no. Beethoven, no. ¿Y actor, por ejemplo? ¿Y actor? El peor del mundo. Actor es la profesión de vagos. Es una profesión de vagos. Esa sí me hubiera gustado. Claro, si volvieran a hacer profesión de vago, usted no hace nada. Usted llega al estudio, a las 9 de la noche lo maquillan, molesto, pero en fin, me pagan bien, lo dejo. Luego me siento, llega el director, me dice, está un gran plano. Usted diga, no, por el momento no voy al baile. A ver, cámara, por el momento no voy al baile. Un gesto, demasiado gesto. Dígalo usted sin gestos, segunda toma. Por el momento no voy al baile. Demasiado actuado, tercera toma. Por el momento no voy al baile. Bien, es lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo, ¿verdad? Y cobran muy bien y ahora yo sin hacer actor de cine sí. Soy muy mal actor, pero me el amor es una ceremonia secreta para ser celebrada en el fondo subterráneo. Eso me parece maravilloso. A mí me parece el erotismo sublime y magnífico, pero tiene que estar en segunda instancia. Hay que darle el puente para pasar al amor carnal ya. Pero la visión directa me repugna, por ejemplo, un beso. Me repugnan mucho los besos en la pantalla. Ese beso apasionado que muchos galanes de jóvenes presumen de besar bien, me repugna a muerte. Ahora, si mañana pudiera inventar, nunca se hubieran besado en una pantalla, y yo pudiera inventar el beso, eso me parece maravilloso, maravilloso. Yo sé que de mis películas se han dicho muchas cosas de las cuales soy inocente, no soy inocente porque las he hecho yo, pero yo he obrado mucho irracionalmente. No, pero yo me refería por apariciones instantáneas de cosas que me atraen, que critico, que moralmente parecen malas o buenas, pero como me han gustado y no pertenezco a ningún bando, ni religioso ni político, pues las pongo, ¿verdad? Porque me parecen bien. Le parecen mal a mucha gente, lo acepto. A otros les parecen bien, muy bien. No empleo nunca sistemáticamente el erotismo, ni la subversión, ni nada. Soy así y lo he hecho. Otro elemento... Soy así, lo he hecho, ¿vale? A mí me parece bastante... O sea, me parece bastante aragonés para ser un señor que llevaba media vida literalmente fuera de Aragón y ya les digo del Estado español. Ahí me recuerda un poco en la forma de hablar a Tomás Guitarte, como en la forma de expresarse un poco. Claro, por eso te digo que a mí me da la sensación, o tengo esa intuición, y por eso el planteamiento original de reivindicar el bastardismo y de hacerlo como un elemento esencial de la transaragonesidad, que se siente, o sea, que de alguna manera supera el autoodio muy aragonés,
O sea, de ser incapaces, por un lado, de reconocerse como un elemento, como un elemento propio dentro de, como una visión particular, como una manera de ser particular, propia, con nuestra, y por otro lado, por esa noción por la cual nunca nos vamos a limpiar de ser suficientemente paletos para normalizarnos, ¿no? Porque cualquier otro lugar, lo comentabas con Dalí y nos vamos a los tambores, cualquier otro lugar con la dimensión de lo del Bajo Aragón, de la ruta del tambor y del bombo, de las prácticas en torno al tambor y el bombo, eso sería básicamente canon, imagen internacional, proyección internacional. Es sonidos que han salido en el cine, de gente, de un director que ha ganado Oscars, que la ha llevado a medio mundo, que ha sido icónico del surrealismo. Eso sería prácticamente lo que, ¿no? La referencia, el elemento esencial. En cambio aquí, por ejemplo, llevamos celebrando desde que Azconetti entró al gobierno de Aragón. Antes, el centenario, el bicentenario del nacimiento de Goya, lo llevamos celebrando ya casi 3 años antes de que sea, y en cambio el 125 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel se celebró con un combate de boxeo porque Luis Buñuel en un momento dado jugó al boxeo, ¿vale? Por no hablar, y esto igual a la gente de Calanda le sabe muy mal, sinceramente, para altura y figura de Luis Buñuel, lo que tienen en Calanda a mí me continúa pareciendo lamentable. Tú vas a... Yo estoy en Calanda y no he visto lo que tienen de Buñuel. O sea, Sí. no sé ni lo que tienen. Me imagino que tendrán una casa museo o algo similar. Exacto, correcto, sí. Que es lo de siempre. Que es una puta mierda. Decir, bueno, pues aquí vivió Buñuel. Venga, pues muy bien. Aquí está la cama, aquí la pila. Sí, creo que es una finca al lado o algo. Bueno, el museo, a ver, tiene cosas guays. Lo que pasa es que no está... Tú vas a Figueres, que es donde nació Dalí, que yo estaba ahí por temas que no vienen al caso. Bueno, estuvimos ahí un día. Los huevos, ¿no? Es icónico eso. ¿El qué? Lo de la torre con los huevos y toda esta cosa, ¿no? Claro, ahí tienen un museo de la hostia, que es verdad que lo diseñó Dalí en vida, porque el hecho de ser más o menos amigo del régimen era que podías hacer cositas. Podías permitirte esas cosas. Se gastaban yo no sé qué puta millonada y ahora mismo hay un museo que tiene un montón de obras de Dalí, pero es un edificio gigante con una cúpula, no sé qué, que es casi una experiencia sensorial, ¿no? Sí, exacto. Claro, que al final es lo que construía esa generación también. ¿Sabes? Claro, sí, son todo obras de Buñuel. O sea, digamos, esa es otra, ¿no? O sea, las obras de Buñuel, de Dalí, muchas de ellas, las obras de Dalí, muchas de ellas no están en Barcelona, supongo que habrá en Barcelona, pero muchas están allí en Figueres, que Figueres está a tomar por culo. O sea, ¿no? Claro. Figueres está lejísimos de todo. O sea, exacto. Bueno, no está tan lejos, está a 1 hora y pico de Barcelona, pero bueno, que no. Sí, joder, que no está, que está tirando las montañas, te quiero decir, está muy descentrado, claro. O sea, muy periférico. Y allí tienen una casa museo que no han cogido todas las obras de Dalí y se las han llevado a Barcelona para enseñarlas allí en el Museo de Arte Contemporáneo. No, las tienen allí. Y tú, si quieres, te vas a Figueres, que tiene una estación de AVE, sí, pero bueno, de metro, de AVE, de tren, de más o menos alta velocidad. Te bajas ahí en una estación que es muy chiquitita, te bajas a Figueres, que es un pueblo pequeño para ser Cataluña, y te vas al museo si quieres. Y ya está. Y tiene un museo bastante decente, y yo creo que le dan bastante bombo. O sea, creo que Figueres es conocido, se sabe que allí está el museo y tal. Y en Calanda pues tienes los melocotones, los tambores, y bueno, y si eres de la zona sabes que Buñuel nació allí y ya está.
Es tremendo, pero es así. Y de eso. Y luego, también la dimensión, digámosle, de... Bueno, las obras... nosotros no somos expertos en Buñuel y no busquéis expertáis, ¿no? Pero Buñuel reflexionaba mucho En Buñuelos igual sí, en Buñuel no. En Buñuel, exacto. Ahora que han sido fallas. Exacto. Perdón, tenía que hacer el chiste de cuñado. Tenía que hacer... Rubia, tráeme otra que tiene agujero. Debe tener agujero. La dolorosa. La dolorosa. Bueno. Pero volviendo un poco también a la... ¿no? Desde el surrealismo y desde la lógica del surrealismo, ha hablado mucho de la vida, de la muerte, ¿no? Tengo anotado una frase del último suspiro, que Buñuel reflexionaba mucho sobre eso, sobre la muerte, la religión, el deseo, la fe, y en eso se integra, digámosle, el tema también de la sonoridad de los tambores, algo telúrico, algo asombroso, inquietante, ¿no? Muy asociado al tema de cuando murió Cristo y el derrumbe que eso provocó. Muy místico todo. Exacto, muy místico, muy sagrado, muy... o sea, tenía esa noción, decía la gente que era un ateo radical, pero claro, él desde el surrealismo movía todo eso, ¿no? Tiene una frase que dice, la muerte y la fe, presencia y potencia, ¿no? ¿No? Como que le torturaba mucho la muerte, pero a la vez como que también encontraba en la fe esa potencia, ¿no? De alguna manera que es un poco lo que venimos aquí a buscar en la Masada y en esta lectura transaragonesa. Pero, ¿no? Cómo Incardia o cómo eso, desde una lógica de reflexión más general, más del, pues eso, de la muerte, de la fe, de potencias universales, lo hace también desde una lógica de utilizar una tradición popular aragonesa muy arraigada en el Bajo Aragón, como son los tambores y los bombos. Que eso puede parecer una tontería, ¿no? Pero como de alguna manera ese particularismo no chirría, sino que forma parte de una cosmovisión y de interpretación de algo universal, como es la vida, la muerte, etcétera, cómo se integra dentro de esa obra global. Es decir, el localismo no te resta potencia universal, antes, al contrario, te propulsiona a tratar esos temas desde la lógica musical, estética, simbólica. Eso por un lado, y por otro, una cosa que creo que es el error del que parten, por ejemplo, el análisis que hemos visto antes, de Aragón Memes, de partir de lo dado, de lo actual, de como que el aragonesismo, por ejemplo, ya está organizado. El aragonesismo para mí, y es una de las cosas que creo que planteamos como al principio de todo, no es tanto una cuestión, una articulación política, no se queda solo en eso, sino que se queda, y sobre todo que su potencia es la capacidad o la manera de ver el mundo de los aragoneses. Claro, ahí es que o sea, que luego eso políticamente se organice, políticamente atendiendo al parlamentarismo, que es correcto. Exacto, que no es todo lo políticamente, no es toda la dimensión política, pero eso es una consecuencia o una cristalización de que algo culturalmente se haya desarrollado, haya sentado y haya trascendido. Y entonces cristaliza de alguna manera parcialmente en la política parlamentaria. Claro, por eso aquí lo que muestra Buñuel no solo es el bastardismo, sino también esa capacidad desde lo local o de los elementos locales, trascender y hablar de un universal, que es a lo que debería de aspirar el aragonesismo, en tanto que cosmovisión de los aragoneses, identidad y visión del mundo de los aragoneses. Tendría que ser algo más filosófico que político, que es un poco lo que buscamos aquí y lo que intentamos emplear entre esto, ¿no? Y ya si quieres vamos cerrando, porque el otro día a mí personalmente es un personaje que me genera muchas tensiones, que es Juanjo Bona. Cara, pensé que ibas a decir Paco Martínez Soria. No, bueno, ese también sería una buena masada. Y cómo ahí, a pesar de ser un personaje muy referencial, se ha estigmatizado de su humor. Era como para mí, de alguna manera, es como el espejo de Valle Inclán deformado, ¿no? ¿No?
a través del humor, como hacían también, esto lo explica muy bien en Chaps, Owen Jones, como a través del humor de la clase trabajadora se estigmatiza la propia clase trabajadora inglesa, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, otro día hablamos de Paco. Sí. Es que yo sí, a Buñuel no, pero Paco Martínez Te lo Soria, has tragado bien, ¿eh? cine de barrio, vamos. Claro, O sea, es tengo que toda la puta filmografía. tú échale, o sea, Paco Martínez Soria tiene mucha más preponderancia y extensión en Aragón y conocimiento en Aragón que Luis Buñuel. Es que es muy loco, pero esto estaba pasando aquí. También Paco Martínez Soria estaba muy alineado con los valores del régimen. Quiero decir, Ya. al final, todas estas películas creo que muchas son de Carlos Saura, ¿no? Y de estos cineastas que había. O sea, porque Paco Martínez Soria, es verdad esto que acabas de decir, pero todas las películas de Paco Martínez Soria acababan con Paco Martínez Soria dando la lección moral, ¿no? La moraleja de lo que. O sea, por ejemplo, creo que es en La ciudad no es para mí, ¿no? Que va a ver a sus 3 hijas que se han ido de un pueblo de Aragón, se han ido a Madrid a vivir, ¿no? Y todas se han casado, Exacto. cada una con, ¿no? Es un poco los 3 cerditos, porque cada una tiene una vida muy diferente. Exacto. Y llega allí, ¿no? Y todas tienen sus movidas, sus problemas. Unas son de un tipo y otras son de otro. Unas son materiales, otras son de matrimonio, otras son de no sé qué. Y entonces, él está allí, ¿no? Y como que al final de la película, sin hacer mucho spoiler, pues alguien la quiere ver. Es como que él da una lección de los valores de antes, la familia, Claro, lo que una familia debe ser, la tradición, el papel que debe cumplir una mujer en su casa, el papel que debe cumplir un marido en su casa. Quiero decir, vamos, Claro, vos es- estáis salivando con eso. Pero es como que durante la película te ríes mucho de él porque, literal, llega a Madrid con una oveja debajo del brazo, Claro, es que con un ternero, vamos. es que entre eso y cortar un ojo, pues claro, es que ¿con qué te vas a quedar? Claro, es que al final... Y llega allí, no sabe cruzar los semáforos, le para un policía, está haciendo todo el rato el ridículo. Van en un avión y le piden que se abroche el cinturón y se abrocha el cinturón del pantalón en vez de... ¿Sabes? Y está ahí que no puede respirar, ¿no? Y es además este rollito como de viejo verde, ¿no? Que le toca el muslo a las chicas, ¿no? O sea, es todo el rato así, la boina, que se le cae la boina, que habla mal, ¿no? Dice me resbalizo en vez de me resbalo, que se resbala en la entrada de un hotel. Que resbalizarse es... Claro, es balizaculos, claro, sí, Claro, sí, sí. es una esta aragonés. Pues te ríes todo el rato de él, ¿no? Todo el rato es la mofa, pero al final es como que es la voz de la sabiduría y de lo bueno, de lo que es bueno y decente, ¿no? Entonces, bueno. Exacto. Pues bueno, dentro de esta lógica, de estas paradojas, que creo que hay que explorar con el transaragonesismo, vamos a un personaje que para mí también es una paradoja, que es Juanjo Bona, un señor que lleva a Aragón por bandera, la J por bandera, y literalmente se ha hecho famoso en Operación Triunfo. Bueno, antes de eso, Hot Talent, es cierto, también lo ganó. Operación Triunfo y ahora Masterchef, que no sé si la ha ganado o no, da igual. Pero bueno, Ahí está. ¿no? Hay como esa construcción. Pero pensándolo como en las futuras gramáticas, Buñuel escribió su gramática, incorporó la tradición popular de los tambores y bombos en el cine, en el surrealismo, etcétera. No podemos repetir eso, tampoco podemos vivir presos de la nostalgia o de que alguien venga a recuperar eso, pensando un poco en esas nuevas formas bastardas o ese pensamiento bastardo o en esas nuevas gramáticas bastardas. Pues a mí Juanjo, bueno, es que especialmente me ilusione, pero bueno, el otro día fue pregonero de la ruta del tambor y el bombo, porque todos los años escoge una persona y suele ser un famosete. Pues este año tocaba a Juanjo Bona, que aparte de hacerse toda la rula del Partido Popular con Natalia Checa y ser un poco mascota de Natalia Checa, pues lo dejo ahí, solo apunte, pues estuvo también aquí. Entonces vamos a escuchar un poco parte, no todo el pregón ni de coña, tampoco fue muy largo, pero vamos a ver, porque él planteaba que igual quizás sea una vía o una nueva gramática, ¿vale? Y sobre todo en la tensión está Baturro-Jotas y el resto de las cosas, que parece en Aragón, baturrismo, jotas y el resto es la inexistencia, la nada. Pues ofrecía, creo que una síntesis por la que al menos empezar a transitar. Y con esto ya cerramos y nos vamos con esto. Mi relación con Teruel, además, es muy especial.
En 2023, justo antes de entrar en Operación Triunfo, decidí reencontrarme con la jota más tradicional. Lo hice uniéndome al grupo folclórico Cierzo. Con ellos recorrí muchísimos pueblos de Teruel, descubrí la riqueza de sus gentes, de sus paisajes y cómo en esta tierra se respeta el folclore. Y esa conexión fue tan profunda que marcó también mi música. Cuando terminé Moncayo, una de mis primeras canciones, tuve claro que la percusión del tema debía llevar dentro la fuerza de la Semana Santa del Bajo Aragón, con tambores y bombos. Y por supuesto quise que esa esencia también estuviera presente en el videoclip, con un homenaje a esta tradición. Así que conté con la cofradía de Bulbuente, un pueblo cercano a Magallón, quienes cada año, desde que soy pequeño, tocan en mi pueblo. Les quería mandar un agradecimiento desde aquí hoy. Y algo que nunca imaginé fue que el bombo acabaría formando parte de mi propia identidad artística. A lo largo de mi gira por toda España, me he llevado conmigo como decorado en los conciertos unos botijos de mi pueblo, objetos de mi familia y también 2 bombos que me prestaron familias de Alcoriza y de Calanda. Al principio solamente decoraban, pero al final de cada concierto se volvió una tradición tocar el bombo mientras todo el público coreaba, volviéndose uno de los momentos más emocionantes para mí. Por eso, jornadas como esta me emocionan de una manera difícil de explicar. Ver a tanta gente unida, compartiendo una pasión tan antigua y tan nuestra y tan llena de significado, es algo increíble. Me emociona ver cómo convivís, cómo mantenéis viva esta tradición y cómo hacéis que la Semana Santa sea un momento único. No solo para quienes sois de aquí, sino también para todos los que venimos a sentirla con vosotros. Disfrutadla, vividla intensamente y seguid haciéndola grande. ¡Viva la ruta del tambor y el bombo! ¡Viva el Bajo Aragón! ¡Viva Híjar! ¡Y viva Aragón! Tanto Aragón. Bueno, de alguna manera también, ¿no? Un señor que partió del full baturrismo, ¿no? Musicalmente hace otras cosas, aparte de cantar jotas. No jodamos, ¿vale? Tampoco es en plan de machacar al chaval, ¿no? Pero como también, de alguna manera, también ha sido capaz de transitar eso, ¿no? Y de también, macho, lo he puesto porque especialmente me ha hecho gracia como un elemento accesorio total de decoración acabó deveniendo casi por inercia un tema de ruptura y de participación popular y de exaltación popular en los conciertos. Quiero decir que para mí el tambor y el bombo, en este caso el bombo, continúa conteniendo esa potencia telúrica popular, y con esto ya podemos ir concluyendo, de la que el transaragonesismo y el aragonesismo del futuro no pueden renunciar, porque el aragonesismo será popular o no será. Pues con esto cerramos una nueva entrega de La Masada, Monoters. Recuerden, como siempre, que nos pueden escuchar en iVoox y en YouTube, y que además pueden apoyarnos económicamente haciéndose Monoters en Patreon, donde aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido exclusivo, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto cerramos por esta semana el podcast de política aragonesa que nadie se atreve a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Tenemos otra historia, no sé lo que, pero vamos, una puta mierda. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal hasta la boda, hasta la bendita y alabada sea la hora en que María Santísima